Muy buenas tardes. Maestro Elmer Mendoza, como siempre, me da gusto verlo. Ya lo tuvimos aquí hace unos años. Yo tuve la gran fortuna de que me acompañara en uno de los talleres del Fondo de Cultura Económica hace unos años, en el taller de novela que yo coordino, y eso no se olvida. Bueno, vamos, no me voy a centrar en una novela en particular, sino que yo creería que podríamos hacer una reflexión sobre la novela negra como un género en particular, y por supuesto podemos mencionar la saga del Zurdo Mendieta. Esta es la quinta novela que Elmer Mendoza publica sobre este personaje, sobre este policía mexicano, que arranca con una novela que se llama Balas de Plata. Estos libros están publicados originalmente en Tusquets, y ahora veo un sello extraño, se llama Random House. Bueno, ha habido una transformación, pero bueno. Luego está la otra de las novelas que continúa también la historia del zurdo, es La prueba del ácido. Sigue Nombre de perro, y si me equivoco, por favor me corriges, Elmer. Y la última, Besar al detective. Besar al detective, que es la cuarta, y esta es Asesinato en el Parque Sinaloa. La novela negra tiene muchas tradiciones. Está la tradición anglosajona, muy fuerte, de los norteamericanos. Hay una tradición luego que continúa, que a mí me gusta mucho, además de Mag Howell y Per Wallo, los que hicieron estas 10 novelas negras en Suecia en los 70. Hay una tradición fuerte también pues en América Latina. No ha sido tan fuerte, ha habido, pensaría yo, algunos libros importantes en Brasil, algunos autores. En Argentina está Piglia, en Cuba tenemos, no sé, a Padura. Es decir, tiene muchísimas tradiciones, pero yo me quiero centrar para hablar del tema de cómo la novela negra revela la parte oscura, sucia y corrupta de la sociedad en el personaje que ha desarrollado Elmer y en sus novelas en general. Lo que me gusta de las novelas de Elmer son varias cosas. Primero, respeta mucho las convenciones del género. Uno podría hacer una distinción en sus orígenes entre la novela policíaca clásica, ¿no?, inventada pues por Edgar Allan Poe y por, no sé, los autores ingleses y franceses que son muy buenos, ¿no? El detective racional, Conan Doyle, todo esto, el detective que creo que eso va a volver, el detective que hace una investigación muy metódica utilizando la inteligencia y la razón, y una novela de carácter, digamos, más duro, con autores como Hammett o como Raymond Chandler, donde aparece el policía duro. Se ha trabajado Rubén Fonseca, por ejemplo, este tipo de policía, y aparece un género que luego se sale de sus límites, porque la novela negra se puede narrar desde el detective, desde el criminal, desde la víctima, y bueno, tiene muchísimas variaciones, sin embargo, manteniendo las reglas del género. En Colombia tenemos, aquí veo a Naum Montt, que ha escrito una de las mejores novelas negras que se han escrito en Colombia, que se llama El esquimal y la mariposa, con un personaje también entrañable para nosotros que es Calimán. Mario Mendoza ha hecho también lo suyo, con este inspector que él trabaja en estas novelas oscuras, retrato de un asesino, y bueno, que va a culminar ahorita con Aquelarre, ¿no? Hay gestos de novela negra también en otros autores colombianos. Un tópico de la novela negra, Elmer, y que yo voy a atenerme a Asesinato en el Parque de Sinaloa. Yo ahorita estoy dictando un taller de novela negra, y el primer ejercicio que yo hice fue la escena del crimen. Es decir, una novela negra parte de un asesinato, donde hay sangre, donde hay evidencias, donde tanto el criminal como la víctima de alguna manera crean una especie de texto criminal, y luego entra en escena el detective. Entonces, hablemos a ver, cómo el crimen en México se vuelve, y sobre todo el crimen
motivado por el narcotráfico, y en Sinaloa, allá donde tú vives, donde has retratado tú tus novelas, ¿cómo inspira esta saga? ¿Por qué es tan importante retratar el crimen? Empecemos hablando de ese primer motivo de la novela negra, maestro. Muchas gracias. Bueno, solo puedes hacerme una pregunta a la vez. Porque después de que tuve un infarto. Y entonces después de los medicamentos te hacen perder la memoria. Y ahora estoy haciendo un montón de ejercicios para recuperarla. El último que estoy haciendo es armar un rompecabezas de 2000 piezas. Y entonces, porque eso me va a ayudar a seguir recuperando. Bueno, entonces, más de favor. Sí, entonces, ¿cuál era la primera? La escena del crimen. Entonces, Ajá. La novela negra, en el caso, por ejemplo, de la saga del Zurdo Mendieta, sí, de tus novelas, arranca con un crimen. Sí. Empecemos por hablar de esa convención del género negro. Muy bien. El crimen. Sí, bueno, hay una matriz, dentro de la novela policíaca hay una matriz, es decir, como una forma que a mí me gusta, pues es movible, pero a mí me gusta. Por ejemplo, hay autores que hay como un primer capítulo que es una introducción, es como una especie de capítulo cero y cuentan, y al final dicen que hay un cadáver, una víctima. Pero a mí me gusta que empiece ahí, que así empiezan las clásicas, siempre mencionándose el delito que se ha cometido, y a partir de ahí el que arranca la investigación. ¿Por qué me gusta eso? Porque yo creo que vivimos en una sociedad muy dinámica, y las razones que yo le tengo que dar a mi lector para que se anime a no desechar mis libros es que rápidamente tengo que tocarle ciertos puntos emocionales, y eso lo consigo de esa manera, ¿no? A veces se me antoja así como Henning Mankell, no hacer un largo capítulo de introducción, sí, pero incluso una vez lo intenté, pero dije, no, ¿para qué? O sea, no tiene caso. Yo veo que a ellos les funciona, pero yo no sé si en México funcionaría, porque en México, tú sabes, en general en América Latina se dice que por muchos años ha sido considerado un género menor, y que llegamos nosotros y que conseguimos cambiar ese concepto, digamos, de la novela negra, y entonces, pues la verdad no me atrevo, en realidad los aportes que yo quiero hacer a la novela negra no tiene que ver con tocar la matriz. Entonces es eso, hay un delito, hay la presentación del detective y su grupo, y la investigación. Y durante eso pues están las historias alternas, todo lo que va pasando. Pero es por eso. ¿Por qué el narco? El narco generalmente no genera, o cuando menos en mis recuerdos, no genera como, digamos, delitos que provoquen a un novelista, porque son muy directos, ¿no? Llegan por un tipo a un bar, le meten 2 balazos y se van, y de allá que se van, el dueño de la cantina va y lo arrastra y lo deja tirado en la banqueta, no sé cómo le dicen aquí en la acera, y 5 horas después llega la policía, y la policía pregunta, oye, que hay un muerto afuera. No, pues sí, ahí lo mataron, pero ¿cómo aquí se ve que lo arrastraron? No, aquí no, eso es otra cosa. Es una farsa, pues, pero no hay como, digamos, esa esencia de lo que es el misterio. Cuando yo era niño, en Culiacán hubo un crimen que fue la violación y asesinato de una jovencita, y claro, la gente se indignó, tú sabes, era una ciudad muy pequeña, y la policía tuvo que investigar. Pero la policía, ¿qué tal tuvo que investigar? Prácticamente nada, porque el tipo rápidamente se supo quién era el que acosaba a la chica, porque la chica tenía novio, y él dijo, no, es que la acosa es ese tipo, y
¿Y qué pasó? Lo llevaron preso, estuvo como 4 días preso y ya salió. Bueno, es un día importante. Ya después yo lo conocí a él. Y era un tipo de esos que empieza a hablar y que lo único que tienes es que te quedas callado porque eso es una verborrea, una diarrea verbal así, que te quedas así. Y yo lo veía y yo decía, este tipo es un asesino, ¿sí? Y tiene hijas y tiene hijos y tiene una esposa que juega a la Lotería Nacional y compra boletos todos los martes. Fíjate todo lo que yo vi. Y el tipo murió. Murió y su hijo mayor andaba mal. Andaba mal y bueno, cuando el padre muere, como que el padre es una protección, inmediatamente lo matan al hijo. Entonces, uno de mis alumnos me dijo, maestro, fíjese que me interesa esta historia. Yo le digo, escríbela, porque yo nunca no me interesa. Pues. Él tampoco, eso me lo dijo hace como 10 años, ahora que todavía no lo hace. Entonces no hay como esa posibilidad, digamos. ¿Cómo yo he resuelto eso? Yo, para empezar, he creado una capiza, es decir, una mujer la que manda. Y una mujer manda a hombres, y a hombres muy violentos, a asesinos, o sea. Y en primer lugar, trabajar ese perfil. Y en segundo lugar, darle ubicación, que es imaginaria, pero que algo tiene real al cártel de Sinaloa, que es muy distinto a los otros cárteles. Es el cártel más antiguo, el cártel que impuso las reglas, que, por ejemplo, nada mujeres, nada niños, nada en las casas. Los tipos salen, hay que tomarlos afuera. Y el principio principal que tenían, esto no es un negocio. No estamos matando gente, es un negocio. Y llevémoslo como un negocio. Bueno, su regla no la pudieron sostener más que los primeros, después ya no. Entonces es igual. Después decía yo, bueno, cuando yo era chico me decían, si alguien va a hacer novelas del narco, eres tú. Y yo ¿por qué? Yo quiero escribir ciencia ficción. Pero eso se me quedó con los años, y que yo intenté ser escritor de ciencia ficción, que no pude, que intenté ser un escritor fantástico, no pude. Y como en esos años era muy peligroso escribir de los pueblos, porque a todos les decían García Marquitos, pues ni me metí ahí, ¿no? Entonces, no sé, poco a poco me fui como dentro de mi formación, digamos, que uno se te va formando como autor y a la vez que vas decidiendo qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y tenía muy claro que yo tenía que contar mi ciudad y tenía que contar, pero no sabía cómo. Y mi ciudad era Delito. Delito, mujeres bonitas, una comida del mar extraordinaria, somos famosos por eso, y gente muy trabajadora. Decía, ¿cómo hago? Y la historia fantástica pues no funcionan, y ahora yo me he escrito esta novela nueva que se llama No todos los versos son iguales, que es una novela fantástica, y que al fin conseguí crear símbolos a partir de cómo es el pueblo al que pertenezco. Entonces, mataron a Colosio. Colosio es un candidato a la presidencia y lo mataron en Tijuana, en el norte. Y nosotros, aunque no estamos en el norte, somos emocionalmente del norte. Pero el día antes estuvo en Culiacán. Y durmió en Culiacán, y cuando lo mataron empezó a circular la versión de que lo iban a matar en Culiacán y que no pudo, que alguien de Culiacán, y todos decían, no, pues fueron los narcos, dijeron, aquí no lo matan. Aquí no lo matan. Y porque después cuando lo mataron, decían que lo habían matado los narcos, y entonces yo le pregunté a uno de ellos, ¿cómo que lo mataron nosotros? ¿Qué? ¿Nosotros? Si le acabábamos de dar $8 millones, ¿cómo le vamos a matar?
O sea, para que ganaran. Y entonces, cuando surgió eso, ahí sí algo pasó. Y no lo pensé como policíaco porque iba pasando el tiempo y la gente todos los días hablaba de eso. Todos en las comidas de los domingos, en las sobremesas, en las cantinas ni se diga, los chistes eran buenísimos, después de eso, o sea, las historias alternas, cada persona tenía un culpable, o sea, y se empezó a hacer el mito. Y pues dije yo, esto es, que es una novela negra, un asesino solitario se llama. Sí, sí, sí. Maestro, hay otra convención importante, uno lee sus novelas y bueno, aparece la escena del crimen y luego entra en acción este personaje que se llama el zurdo Mendieta, Edgar el zurdo Mendieta, que es un policía lleno de contradicciones, y su equipo de trabajo, que también va a estar aquí presente. En Colombia se dice que no hay tradición de novela negra porque todas las novelas son negras. Uno podría decir que pues la violencia o las violencias han teñido casi que toda la literatura colombiana. Pero a diferencia de ese concepto un poco generalista, me parece que al respetar las convenciones del género se está aceptando que se pertenece a una tradición que es inmensa. O sea, la novela negra, de verdad, en todas las tradiciones literarias del mundo es amplísima. Hay cientos de novelas negras en cualquier país anglosajón europeo, pues que tiene esa tradición. Hablemos de la evolución del zurdo Mendieta, que es el detective, el investigador, el policía zorro, el policía abeja, que en esta novela pareciera que se retira o que lo retiran y vuelve al ruedo a resolver el crimen. Entonces, si la novela negra es de alguna manera la expresión de la violencia, del conflicto y la corrupción de una sociedad, entonces empezamos a hablar un poco, no de policías buenos ni malos, sino de policías que de alguna manera respetan la ley y la justicia dentro de las contradicciones propias de un cuerpo de policía, en este caso en México, y los policías corruptos. Hablemos de la construcción de tu detective. Sí, yo creo que la novela policíaca es la reina de la novela negra. Y creo que las novelas policíacas no son nada fáciles de escribir de verdad. Son muy difíciles porque los lectores de novelas policíacas son detectives. Y entonces, son además detectives muy soberbios y muy crueles. Y siempre están buscando quién es el culpable. Y si lo descubren rápido, ya pierden el interés y además mal recomiendan tu novela, si es que la recomiendan. Entonces, un autor de policíaca eso lo tiene que saber. Y lo tiene que saber porque eso tiene que ver con el desarrollo de la trama y el tema del trabajo con las pistas falsas. Las pistas falsas es la clave. Es la clave oye, a mí casi me agarran de los pelos mis lectores que dicen, ¡ay, yo ya lo tenía y no era! ¿El zurdo se parece a algún policía mexicano que tú hayas conocido? Sí, entonces yo eso lo tenía muy claro y inventar al zurdo es igual, cómo tiene que vestir, peinarse, sus hábitos, sus adicciones, el tema del amor que es como general que sean desafortunados en el amor. Actualmente solo hay un detective que es afortunado, que se llama Comandante Jaritos, que es el de Pedro Márquez, que él sí tiene su esposa y le cocina todas las noches, la cena, pero lo pasan peleando. Siempre lo pasan peleando. Pero son pleitos así, ¿no? Pero viven pareja, otros no son muy difíciles, divorciados o no tienen pues nada y están solos. Y en el caso del zurdo, yo tenía que buscar, porque claro, yo quería crear un detective y que tuviera sus diferencias
con los dos detectives importantes mexicanos. Uno se llama Héctor Lascuaranchen, que es el de Paco, y el otro se llama Filiberto García, que es el de Rafael Bernal. Entonces yo estoy partiendo de detectives creados, de esos dos, de un poco tú mencionaste a Rubén Fonseca, de los americanos también, Sí. y hay un detective europeo que a mí me gusta mucho, que es judío, y que se llama Michael O'Hyon, que es el de Bati Agur, y que me gusta porque es un perfil distinto, es un detective que fue a la universidad, y que una chica que su novia salió embarazada, entonces abandonó cuando estaba estudiando el doctorado ya. Entonces, claro, la visión que tiene él como investigador es muy distinta. Entonces decía yo, ¿cómo puedo poner un policía no mexicano, culichi, o sea, de mi ciudad, que tenga un perfil aproximado a Michael O'Hyon? Entonces lo que hice fue que el zurdo estudió 2 años de literatura en la facultad donde yo doy clases, ¿no? Y le gusta Juan José Tablada, ¿no? Mucho, Sí, sí. le gustaba José Tablada y Fernando del Paso rock también. anglosajón, sí, 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 sí. sí. Y entonces, para armarlo, pues utilicé todos los detectives estos de ficción y 2 policías reales que yo conozco. Uno ya lo mataron porque era muy parecido al zurdo, era medio honrado. Y el otro, un policía que está loco. Era muy violento. Muy violento, que en mi barrio, yo soy de un barrio bravo, y en un barrio bravo aparecemos de toda gente, policías, narcos, ladrones, estudiantes de ingeniería, estudiantes de literaturas Escritores. y un escritor. Entonces mis propios amigos me dieron como elementos para eso y, y para poder, digamos, contar una historia. Y la primera historia, a una amiga mía se le mataron su mejor amigo. Bueno, le avisaron que estaba muerto y, y llegó, yo de una oficina donde yo trabajaba, y llegó llorando. Ay, ¿qué pasó? Yo era su vecino, además, hasta yo vivía solo, y me dijo, mataron a su amigo, ¿no? Y yo ya no lo conocía a su amigo, pero ya sabía que ella lo quería mucho. Y, y le dije, ay, pues, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, quiero que me lleve, porque lo estaban velando en un pueblo. Y en el camino, de la misma ciudad, recogimos a otra amiga de ella, y en el camino me contaron la historia del chico. El chico era bisexual, y su amante era viuda de un narco. Era pediatra y era un médico que lo querían y atendía a los niños de la señora, por eso es que... Y el padre de la señora lo odiaba, siempre lo andaba queriendo matar. Ese era el panorama. Y el tipo pues vivía solo, tenía su casa, y apareció muerto en su casa. Y cuando ella me cuenta la historia, pues digo yo, que esto es una novela, claro. Pero yo me quedé pensando que si esa era una novela, le pregunté, bueno, ¿y quién será? Ah, otra cosa, porque el tipo tenía una novia que era una tipa bellísima, esa yo la conocí. Porque su novia estudiaba literatura. Y entonces la novia, sospecharon que había sido la novia. Pero la novia, la noche que él lo mataron, al día siguiente, la novia amaneció suicidada. Esos son instrumentos para pensar en una novela. Entonces, pues yo dejé pasar el tiempo, o sea, que la novela. Pero ¿cómo porque siempre le preguntaba a mi amiga, oye, ¿qué agarraron al que asesinó al amigo? No, no. Y yo decía, pues híjole. Y un día, platicando con mi editor catalán, le dije, fíjate que tengo una historia, quiero hacer una policíaca, pero no tengo el final. Y él me dijo, ay, tú lo inventas. Y todo el vuelo de regreso a México me vine, pues sí. Y llegué a casa y pues, afuera, y me puse a escribir. Y en efecto, es verdad que las novelas van como
dando indicaciones de cómo debe ir uno. Claro, crear el detective, todo eso, ¿no? Y bueno, eso es, en ese contexto, digamos, el narco está ahí, pero tiene que ver, pues no estoy seguro, pero que se dan casos como este que te acabo de contar, que es la novela de Balas de Plata, pues sí me permitió pues empezar la saga, ¿no? Ahí, vamos a hablar, y parece un poco, digamos, metódico, pero realmente si uno las lee es metódico. Otro elemento que uno empieza después a percibir una vez se comete el crimen y llega la policía y empiezan pues como a recoger pruebas y evidencias y a hablar con la gente, aparece la investigación. Y resulta que en cada país pues hay métodos distintos. Pues en Colombia no hay detectives como tal, sino hay, pues, no sé, hay investigadores del CTI, bueno, cada uno tiene sus maneras y sus formas. Y de otro lado, el aparato judicial también es muy distinto en cada país. Hablemos de la forma en que tú concebiste ese método, esa manera de pensar del zurdo Mendieta, o sea, esa manera de deducir todo el tiempo la información para tratar de hallar al culpable o hallar al criminal, del método. Sí, de eso sí vino de las lecturas, porque dices tú, bueno, tengo a Sherlock Holmes y que lo deducía todo como pensando. Sí. Pero tengo a Philip Marlowe que pensaba y actuaba y siempre le rompían la cara. Y tengo a Sam Spade que es lo mismo. Sí. Pero tengo a Michael O'Hyon que se deduce, ve, regresa. Dije, bueno, eso tiene que salir de ahí, pero tengo que adaptarlo de tal manera que no sea una adaptación, o sea, que sea él. Y yo le preguntaba a mis amigos así, ¿ustedes cómo hacen un crimen? ¿Cómo investigan? Y a los policías reales, sí. A los policías reales. Y me decían, mira, es que es tan difícil. Es tan difícil porque muchas veces, dice, tenemos muchísimos crímenes pasionales. Y eso, rápidamente ubicamos al culpable, pero ¿cómo hacemos? Dice, metemos a ella, la metemos presa, tiene 3 hijos, tiene que trabajar. Y lo metemos a él igual, si a él la mató a ella, así. Es decir, había una serie de elementos. Pero le digo, ¿pero cómo investigan? No, realmente no estamos preparados. Y el policía, el que está vivo, ese me decía, de aquí llegamos rompiendo caras y a ver, hijo de la llegada, tú mataste esto. Es como allá había un cuento en México que mandan a buscar a un elefante, ¿no? Y a los policías judiciales y pues ya lo tardan y el primero que llega con un conejo. Aquí traigo el elefante, señor, el comandante. Pero es un conejo, ¿no? Y el conejo dice, no, le juro que soy elefante, le juro que soy elefante. Entonces, digamos, no hay. He tenido una experiencia increíble. Hace un par de años, llegó una invitación a casa. Un día me dijo mi hermano, fíjate que te andan buscando la presidencia. Y le dije, ¿de la municipal? No, de allá de Ciudad de México. Y le dije, ¿y la persona que te dijo, él es de los que da buenas noticias o de los que da malas? No, sí, son buenas. Entonces le digo, pues pásale el nombre de María Paredes, de mi secretaria, a ver qué. Y total, ellos estaban proponiendo que yo fuera a una conferencia para 150 detectives. De nueva formación. Y yo me quedé así, dije, María, ¿de veras te dijeron eso? Sí, dice, que aquí tengo el nombre del Señor. ¿Qué hacemos? Me dice. Y le digo, bueno, pues diles que sí. Y fui, claro, de que me recibieron en el aeropuerto, pues imagínense un Mercedes negro, y los que me recibieron, decir, nada como los de la
de la FIL, bueno, un chiquito así. Así me llevaron a un hotel igual ahí y vamos a venir por usted a tal hora, aquí tiene todo pagado. Todo lo que se le ofrezca, bar, si quiere una chica, todo lo que usted quiera. Y eso fue en la mañana, yo tenía que dar la conferencia por la tarde. Y me dice, vamos a venir por usted una hora antes para mostrarle el sitio. Y ya llegamos, claro, como 4 retenes para entrar al lugar. Y era un lugar, era un centro de entrenamiento. Era un centro de entrenamiento, hombres y mujeres. Y tenían como un museo de los policías caídos. Y entonces pues ahí estaban grandes así, ¿no? Todos los policías que habían caído en combate a la delincuencia. Y ellos decían, la persona que me hizo el recorrido decía, es que no queremos olvidar, fíjate bien, que no queremos olvidar que es muy probable que ellos hayan caído porque no tenían la formación adecuada. Y esto insistimos para aplicarnos, aprender todo. Y tenían maestros convenientes, maestros que sabían, maestros americanos, en armas creo que tenían israelitas, que son los que son famosos. Pero fíjate que hay una anécdota a propósito de eso. Hace muchos años hubo en Bogotá una convención internacional de la policía y los invitados eran antiexplosivos. Invitaron a los israelíes que trajeron robots. O sea, ¿cómo se detecta un explosivo? Entonces ellos, un robot, y iba y movía el bulto. Vino el FBI, gente del FBI, policía latinoamericana. Y entonces le tocó el turno al colombiano. Salió un sargento flaco. El tipo sacó un nylon del bolsillo y una ganzúa, ¿cómo se llama? El anzuelo y un anzuelo. Se hizo, no sé, a unos metros del bulto, policía colombiano. Y lo lanzó. Y luego se ocultó así y empezó a jalar. Y luego entraron los antiexplosivos. Entonces dijeron, ¿y ese método? Me dice, no, claro, este método es para ver si hay un explosivo que detecte el movimiento, pues eso estalla. Y ese es el método recursivo local, es decir, cada policía tiene unas condiciones también particulares para estudiar una escena del crimen, un poco lo que le pasa al zurdo Mendieta, que de nada le sirven esos métodos sofisticados de los israelíes y esos métodos racionales, no sé, de CSI, ¿no? De los gringos, que son absolutamente técnicos, sino que hay un olfato aquí en América Latina muy distinto. Hablemos de otro tema. Generalmente el zurdo Mendieta y la mayoría de detectives de la novela negra, pues claro, son detectives que quieren ir en busca de el culpable o del crimen, pero viene el obstáculo, viene aquello que se les opone y el zurdo tiene que enfrentar no solo a los criminales, sino a la propia policía. Entonces hablemos de cómo las novelas negras de alguna manera revelan el estado de la sociedad y de esos sistemas policíacos. ¿Cómo encontraste tú? Uno puede leer los periódicos y darse cuenta que cada rato cae un policía corrupto en México, pero en las novelas de Helmer es que casi que todo el sistema policíaco, aquí el ejército, ¿sí? Está permeado por el dinero de los narcos y pues por la corrupción. Entonces hablemos, ¿cómo tiene que enfrentar eso un detective? Pues es muy difícil, porque implica la presencia de poderes muy fuertes. Y el hecho de que la policía esté comprada, no garantiza que ninguna investigación. Y en el caso del zurdo, lo que hace es que él recibe un sobre. Él recibe un sobre, pero él no pregunta, porque preguntarle compromete. Pero el zurdo, por su propia historia, él tiene relación con los de arriba de la estructura del narco, y aunque lo han invitado a pertenecer, él no quiere, y no va a pertenecer, eso nunca, ni hasta que me acabe la saga, ¿no?
Entonces, porque eso es real. Son de las cosas reales que hay en mi novela. La policía está impregnada y el ejército también. Y en la investigación que hice la última vez así con los marinos, encontré que hay un caso muy curioso no me convencieron, que los marinos de abajo, los rasos, esos estaban limpios, pero los de arriba no. Y porque yo tengo familiares marinos. Sí, y ellos cuando les pregunto ciertas cosas me dicen, hablemos de otra cosa, y eso pues es una respuesta, ¿no? Y los marinos rasos que he conocido y que he encontrado, sí que ellos tienen prohibidísimo. Y le digo, sí, ¿no? Y le digo, pero yo sé que tus jefes no, dicen, no, bueno, ellos es otra cosa. Entonces, pero el ejército sí, el ejército de mi país tiene una historia ligada al narco desde que el narco nació. Y siempre se sabe que están coludidos. Es un poco el gran temor que tenemos ahora que se va a hacer una Guardia Nacional y que la va a manejar el ejército. Y el general que han puesto al frente, pues es un general que trabajó en Sinaloa, entonces pues nosotros ya, aquel es un tipo que tiene una hoja muy limpia y la tiene, pues, honrado, pues en Sinaloa sabemos que hay cositas por ahí, ¿me entiendes? Porque eso es lo que te da la cercanía, lo que te da las regiones. Y sí, yo llegué a conocer, no a los generales, sino a sus amantes, que nunca me contaron cosas graves, lo único que me decían que era pues, que tenían todo resuelto, ¿no? Que tenían todo resuelto. Y eso, vamos, pues, son los temores que abrigamos a veces porque el ejército no puede cambiar de un mes a otro. Es muy difícil eso, ¿no? Entonces, lo único que esperemos es que, bueno, alguien les ponga un alto o les exija, pues, trabajar como deben, ¿no? Claro, porque también el zurdo tiene que luchar no solo contra eso, que es muy fuerte, y por eso digamos que no es que sea totalmente honesto, porque él recibe sobres, lo que pasa es que no se vende al narcotráfico. Viene otro tema después, en muchas novelas, o sea, en la novela clásica policíaca, el detective, por ejemplo, yo recuerdo que el padre Brown absuelve a los delincuentes, ¿no? Digo, te absolvo y los deja ir. En Sherlock Holmes viene, no sé, la policía londinense, los de Scotland Yard y a la prisión, pero en otros casos la resolución, una vez, digamos, el detective se enfrenta al verdadero, al mal al final, al malo, la cosa se resuelve muchas veces como en las películas de vaqueros, a bala. Yo recuerdo, por ejemplo, hay dos novelas mexicanas que me han llamado mucho la atención. Tiempo de Alacranes, de Bernardo Fernández, de Beff, que es también sobre los últimos días de El Alacrán, que era un policía en sus últimos días, pero tenía que resolver un último caso. Y el final es épico. Un poco yo pensé dije, este va a ser, no sé, el final del zurdo por la posición en la que estaba al principio, pero no. Y en la novela de Martín Solares, 13 colmillos, que también se resuelve muy a lo mexicano. La pregunta tiene que ver con cómo decides tú los finales de esas novelas, o sea, ¿en qué te basas para esos? Claro, tiene que ver con las historias, pero tiene que ver con una conciencia también social. Y lo pregunto a los que piensen en cómo solucionamos nosotros las tramas de novela negra en este país. Cómo o sea, las tramas están hechas aquí. Aquí no hay necesidad de buscar inventarse crímenes porque los crímenes abundan. Basta con que ustedes estudien un crimen, un caso criminal, y ahí tienen la estructura de una novela negra. Lo que hicieron los suecos, Howell y Wallo, que para denunciar el estado de bienestar sueco de los 70s, que ellos creían que estaban en el mejor de los mundos posibles, esta pareja de esposos coge los 10 casos criminales más tenaces de la historia de Suecia y escriben durante 10 años una novela.
él muere, antes de morir, su esposa le dice, tú escribe la última, que es la 10ª novela, empieza con Rosana, recuerdo, pero es denunciando esas, todo, incluso otra idea que se me ocurre es cómo también a través de el diálogo entre los policías se revela la suciedad del sistema de justicia de cada país. Pero la pregunta es eso, esos finales, Elmer. Bueno, varios aspectos. En primer lugar es la convivencia con ese lector detective, que siempre la estoy tratando de engañarlo. Y entonces para esto espero que sea el final que él menos espera. Y eso es uno. El otro son como aspectos literarios, ¿no?, que me interesa, que tienen que ver con la propia estructura de la novela, cómo puedo hacer un juego perfecto, contar una historia perfecta, y claro, tiene que ver con el punto, porque tengo muy claro que el principio de una novela de cualquiera es relativamente fácil, ¿no? Sí. El coronel Aureliano Buendía, sí, ¿verdad? Sí. Pero el punto final es un misterio. El punto final es un misterio, y permito mucho mi instinto que se manifieste dónde va el punto final, dentro de lo que es el estilo. Dentro de lo que es la trama, no, eso tiene que ser muy, muy perfecta, ¿no?, en esa parte. Y sobre todo que me gusta mucho, de acuerdo al perfil del zurdo, pues dejarlo a él en una circunstancia ligeramente abierta, pero en alguna de sus debilidades, ¿no? Fíjate que te cuento que me pasó una cosa muy curiosa. Un día vine a Medellín, que hice en un congreso que hace Gustavo Forero, y a mí me tocaba como a las 5, y yo llegué al 10 para las 5, y me metí a la sala donde estaba el que le tocaba a las 4, que era un argentino. Y yo llegué y me senté así, al final, no es para esperar. Y me pareció familiar lo que estaba diciendo, y sí, después de qué estaba hablando. Y estaba hablando de balas de plata. Pero él dijo una cosa que yo no había pensado. Él dijo que en mis novelas, no solamente en Balas de Plata, en mis novelas, al final los criminales nunca se entregaban a los jueces. Y él dijo también que probablemente eso tenía que ver con que en México era un problema que se aplicara la justicia. Pues claro, yo a partir de ahí pues lo explico cuando me preguntan, sí, ¿por qué? Ahí no, pues es que en México no se aplica la justicia. Y es muy bueno ponerle atención a los críticos, ¿eh? Es que eso precisamente pensaba, porque uno dice, los finales no hay que inventárselos, los finales los da el mismo aparato judicial y la misma forma de actuar de la justicia de cada país. Voy a hacer una última pregunta, porque a diferencia de la novela, digamos, que se sale de este género, si usted mira, el lenguaje de la novela negra tiene que ver con casi que el lenguaje popular, con el lenguaje, digamos, idiosincrásico de cada región. Uno lee tus novelas y tiene que a veces aprender mexicano, porque todos hablan mexicano. Y los policías, y los narcos, y la forma de expresarse de las mujeres, y de la comida. Entonces uno se mete en México. Y en casi todas las novelas negras de mexicanos que he leído, uno se vuelve mexicano necesariamente. Si uno mira a Padura, también. A diferencia de la novela negra, digamos, clásica, que es muy escueta, esa novela que maneja diálogos muy ágiles, los clásicos de los de Hamed y de Chandler, ¿no? Elmer Mendoza ha construido un estilo muy literario, o sea, es novela negra, pero con un estilo muy literario, y a mí me recuerda mucho, y yo alguna vez ya te lo había preguntado, la sintaxis de José Saramago en sus novelas. Pero a diferencia de ese lenguaje, digamos, poético de Saramago, ustedes pueden encontrar, no sé, en Memorial del Convento, para ponerles un ejemplo, ustedes van a encontrar ese estilo, esa sintaxis,
en el lenguaje mexicano. O sea, es importante, Elmer, que la novela negra le enseñe a ese lector, porque yo pensaba esto, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce una novela de Elmer al inglés? ¿Al slang? No sé. Entonces hablemos eso, de esa apuesta que tú hiciste por hablar, poner a tus personajes a hablar en mexicano, y en segundo lugar, usando un estilo literario que me parece inspirado, por ejemplo, en Saramago. Sí, es verdad, pero no es una verdad completa como todas las verdades. Exacto. Te voy a decir por qué, porque resulta que yo leí Noticias del Imperio mucho antes de leer a Saramago. Sí. Sí, de acuerdo. Y en Noticias del Imperio vienen las técnicas que utiliza Saramago. Y todo nació de esto. Yo andaba buscando una forma en que mis personajes platicaran y que sin rayita, y que el lector no perdiera tiempo del punto, ir a la rayita, luego así, ¿no? No sé, yo es que es muy lento, pues quizá yo mismo como lector, tiene que ser más rápido eso. Entonces, lo que se me ocurrió, no se me ocurría nada. Y un día iba yo en un avión con un señor historiador que quería escribir una novela histórica. Y él me preguntó que si yo había leído a Saramago, y yo le dije que no. Entonces, él había leído el Cerco de Lisboa y del Memorial del Convento y todo eso. Que yo ya conocía el convento, eso está criminal. Tiene una biblioteca de libros antiguos muy linda. Entonces le dije que no, y él dijo, no, es un buen escritor de historia. Y yo encontré a uno de mis amigos críticos y le pregunté, ¿tú crees que yo debo leer a José Saramago? Y me dijo, sí. Entonces fui a una librería y compré los libros de Saramago que ya tenían. Y cuando empecé a leerlo me di cuenta, dije, esto es lo que yo estaba buscando. Después, releyendo Noticias del Imperio, me di cuenta que ahí venía, pero es muy corto. Dije, hasta le dije a don Fernando, me hizo trampa, ahí venía usted, y lo más que le dio risa nomás. Y sí, de ahí fue. Entonces, eso me ayudó a resolver ese asunto y me dio pertenencia también. Me dio pertenencia porque desde que tú eres alumno de Saramago, y sí. Entonces ya tuve una historia con Saramago, la cené con él un par de veces. En Lisboa cené en el restaurante, su restaurante favorito. Esas cosas que uno hace por los maestros, ¿no? Entonces, pero sí, era eso. Y también creo que fueron dos claves, esa primera, y la segunda, descubrir mi facilidad para utilizando el lenguaje de la calle. Porque, digamos, yo decía, no, aquí yo no voy a escribir como Borges. Y tampoco puedo escribir como García Márquez o como Vargas Llosa o como Cortázar, que Cortázar lo leíamos. No, tiene que haber una manera. Ni como Joyce, decía Joyce es el jefe, no puede ser. Y no sé, un día encontré eso, la base en el lenguaje popular, en las técnicas de Saramago, que claro, ya después Saramago dijo que las había sacado de Homero, porque la Ilíada y la Odisea estaban escritas así, que en un sentido era lo cual es verdad. Claro, y yo pues me moría de la risa. ¿Por qué me moría de la risa? Porque yo soy maestro de literatura clásica, antigua, griega y latina. ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, podríamos seguir, maestro Elmer Mendoza, conversando sobre el tema y de verdad le agradezco estas breves lecciones sobre novela negra. Muchísimas gracias, de verdad que siempre es un agrado para mí conversar con usted sobre este género.
No, muchísimas gracias al fondo. Me gustaría que siempre que vengo a Colombia me invitaran aquí. Pues siempre será Es un invitado lugar muy acá porque lindo. está en su casa, maestro. No tenemos que decirle a Mont que lo haga. Ah, no, pues, ya. Anote eso ahí. ¿No? Anote ahí. Un aplauso, por favor, para. Muchas gracias. para Mendoza. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Oh, qué bueno. Bueno, muchas